Siempre se ha hablado, tampoco en exceso, pero siempre ha habido muchas opiniones antifranquistas y antifascistas y... O sea, es algo que se ha movido un montón. También es verdad que cuando empiezas a escucharlo, lo empiezas a escuchar muy joven y tampoco te planteas qué repercusión tiene esto en tu vida o qué repercusión tiene esto en la sociedad. Y conforme te vas haciendo más mayor y vas aprendiendo un poco más y vas conociendo un poco más los detalles en general de cómo funciona la sociedad, pues vas viendo que tiene una importancia que tiene mucha importancia. Más ahora además que, a pesar de vivir en un momento en el que hay un montón de información y puedes contrastar, o sea que con unas buenas fuentes puedes contrastar un montón de cosas, hay unos referentes a nivel de redes sociales que han generado un auge de la ultraderecha impresionante. O sea, la gente deja de igual tanto seleccionar la información como ver algunos ciertos tipos de personas y se tragan tanto sus opiniones, tampoco las contrastan, y esto genera una cantidad de personas jóvenes que apoyan a la ultraderecha impresionante. Lo que hoy en día es una locura. O sea, al menos aparte de los 15 a los 25 hay una gran cantidad de personas que tienen unas opiniones basadas en testimonios de ciertas personas de las redes sociales que es imposible lo que les digas, no les vas a cambiar la mente de ninguna manera, te van a soltar el rollo, les digas lo que les digas y lo que tú les digas va a estar mal sí o sí. Entonces es una pena. Y pues entonces es un problema muy grande que tenemos ahora el auge de la ultraderecha entre los jóvenes, porque no hay como una forma sencilla de contraatacar y bueno, hasta aquí yo creo que hasta aquí es lo que voy a decir. Yo he sido más sintetizar un poco más, entonces creo que ahora le toca a Pues yo soy Dati y sí que tampoco he vivido el franquismo ni el después la transición de la dictadura, pero últimamente sí que, como ha dicho Pablo, hay un montón de gente que empieza a movilizarse y a decir que con Franco se vivía mejor, que deberíamos volver a la dictadura y mensajes así que pues, son erróneos, pero... Y yo no recuerdo la primera vez que oí de Franco o que oí sobre la dictadura, pero sí que en mi casa también se ha hablado muchísimo porque vengo de una familia de rojos y muy abierta políticamente. Y además en clase también profesores rojos que nos han hablado muchísimo sobre el franquismo, como por ejemplo mi profesora de lengua, que nos pone textos, nos pone vídeos a analizar, frases en sintaxis. Luego por otro lado también tenemos algún profesor que no está muy a la izquierda, que digamos, que también dice comentarios negativos o que yo considero negativos sobre el sistema político, pero bueno. Y estos últimos años sí que he notado que como todo está como oyéndose mucho más, es más importante informarse y me he informado bastante, o eso quiero pensar. Y aparte de lo que nos cuentan en clase o lo que nos ponen, también está bien investigar. Por ejemplo, mi mejor amiga le encanta la etapa, bueno, no le encanta la etapa, todo lo que es la República, todo lo que engloba estudiarlo, todo lo que engloba esa parte de la historia de España, y a mi madre también le gusta mucho la historia, entonces con ella sí que hablo bastante del franquismo, de la República, de la guerra, de todo. Y bueno, yo creo que así un poco introducción sobre lo que yo sé. Yo creo que eso es todo lo que ahora mismo puedo comentar. Lo que sí que me choca muchísimo a día de hoy es que en redes se escuchen muchísimas cosas, como ya han dicho antes mis compañeros organizadores. Pero me choca sobre todo que las mujeres lo estén apoyando tanto, porque eso hasta hace muy poco no se daba. Las mujeres se posicionaban muchísimo más a la izquierda que los hombres, sobre todo estos últimos años, por el movimiento feminista y
luchas sociales, bueno, aquí estamos muchas más mujeres que hombres, o más o menos. Y me choca mucho pues movimientos como la Tradwife, las Guerrilleras, las Pygmy, que como que idealizan o le limpian la... no sé cómo explicarlo ahora mismo, pero como que hacen que ser sumisa, ser sumisa, ser una mujer perfecta, sea lo que hay que ser. Pero realmente el feminismo y el movimiento y el ser mujer no tiene por qué ser como el patriarcado nos impone según sus roles, los roles que nos están imponiendo. Y creo que esos movimientos los blanquean. Aparte están normalizando contenido aspiracional, ¿vale? Las influencers como Rorro, Hannah Nirman, y no sabemos si de Beatrix, porque o está ridiculizándolo o está apoyándolo, una de dos. Sí. Pero ayer lo hablábamos con Andrea, que no lo tenemos muy claro. Están normalizando ese tipo de actividades y a mí me choca muchísimo. Porque ese contenido reapropia imágenes del pasado para convertir las emociones más bonitas, más como si se estuviera actualizando. Y hay muchos estudios que están demostrando que las mujeres ya no apoyan la extrema derecha. Por ejemplo, trabajos académicos y artículos científicos que se han hecho estos últimos años, como al que hizo Catherine Williams en 2024, que no he buscado mucha información, he de decir. No me preguntes. Tal cual. Sí que están demostrando que las mujeres están apoyando bastante más a la extrema derecha, porque estos trabajos analizan cómo la presencia femenina en partidos radicales está asociada con la profesionalización de estos partidos, como por ejemplo Vox, que están promoviendo una imagen pues positiva sobre ideas que no considero positivas o que no deberían serlo. Y la difusión de una imagen más femenina, más feminista del conservadurismo, como estoy comentando. Y creo que el auge de la religión, como por ejemplo el papa que trajeron en Zaragoza, DJ, que era pro-vida, también pueden generar estos pensamientos de auge de la ultraderecha, auge del machismo en jóvenes y mujeres, sobre todo. No sé, y los partidos como Vox lo único que hacen es promover ideas como la maternidad como el pilar de la nación. Hicieron una campaña antifeminista de los OM. No pasa nada. Y niegan ideas como cuestionan la existencia de la violencia de género y la justifican, promueven los roles tradicionales, y esos pensamientos lo único que hacen es promover ideas que no son buenas para nadie. Vale. Ya está. Vale, yo soy Andrea y tengo 17 años, entonces también me queda bastante lejos. Pero cuando nos hicimos la pregunta de qué es de Franco, pues yo, a diferencia de Idar y de Pablo, en mi casa nunca se ha hablado de política, nunca nos han dicho nada, como también como para que busquemos nosotras y nos podamos orientar, en plan como que nunca nos han intentado influir en ese aspecto. Entonces claro, las primeras veces igual fue incluso en primaria, porque o sea, ya en primaria, siendo niños tan pequeños, como lo típico de la cancioncita esta de Franco, pues todo eso, ¿no? Y pues hay como que ser tan pequeños y que ya tengamos como esa idea, pues también choca un montón. Pero luego ya en la pandemia, que a mí me pilló en sexto de primaria, ahí ya sí que claro, tienes un móvil, tienes información, tienes TikTok, y a mí me empezaron a salir muchos TikToks pues de feminismo y tal, y como que ahí fue cuando yo me empecé a profundizar un poco más en el tema. Entonces ya fue llegar a la ESO y yo era abiertamente feminista y mis amigas también, y como que ya siempre se nos reconocía como, mira, estas tres son las feministas, las tal, y siempre como que, o sea, a esos comentarios ya es como la primera vez que escuchas feminazi. La primera vez que escuchas con Franco esto no pasaba, comentarios así, que dices, es que me están atacando con esto, y tú ya aunque no sepas nada de Franco,
ya sabéis como que si me lo están diciendo, algo malo tiene que ser, y evidentemente, porque, pues eso. Entonces, claro, a mí me sorprende mucho como o sea, ya de entrada, ser feminista o dar como tu punto, tener una opinión fuerte, el mucho rechazo que conlleva. Pero es que esto es ahora, porque hace unos años yo en la primera manifestación feminista a la que fui, había un montonazo de gente y me sentí en plan como si estuviera en casa, con un grupo, había fuerza, había de todo. Pero a lo largo de los años ese sentimiento yo he visto cómo cómo se va reduciendo gradualmente, porque cada vez, al menos en Huesca, viene mucha menos gente a la manifestación, siempre estamos las 3-4 de siempre, y es como que se está abandonando un poco el movimiento. Y esto es debido a la regresión del fascismo, que es un tema que se está escuchando mucho últimamente. Y la pregunta es, ¿por qué si hace unos años teníamos tanta fuerza, qué está pasando ahora para que esto esté disminuyendo? Entonces, yo creo que por una parte, la fuerza de las feministas, nuestra fuerza, como que llega a asustar, porque es que somos un colectivo muy fuerte, que no nos callamos, que reivindicamos las luchas que consideramos justas. Entonces, como que al imponer, la reacción de la sociedad es: esta chica o este movimiento me impone, vamos a burlarnos de eso, vamos a sacar una risa para como combatirlo. Entonces ahí ya viene el prejuicio de todas las feministas son de tal manera, ninguna nos depilamos, tal como siempre, para ese tipo de burla, ese tipo de prejuicio está súper mal. Entonces, claro, al tener la sociedad ya como esa respuesta, hay un montón de chicas y un montón de gente que prefiere, aunque en el fondo sea feminista, prefieren como llevarlo oculto y avergonzarse, porque yo conozco cuando iba a la ESO un montón de chicas que en el fondo sí que son feministas, y yo, por ejemplo, cuando en TikTok comparto un vídeo de feminismo o algo, yo veo en plan chicas que le dan like, que yo pensaba que en el instituto que eran como súper conservadoras y todo, pero es que al final están en la misma lucha, pero por miedo a obtener la respuesta que, por ejemplo, María Zoe y yo, un montón de vosotros hemos podido obtener, se callan y no lo llevan por delante, porque se está empezando a asociar como que hay que esconderlo y como que da vergüenza. Entonces, eso también como que está ayudando mucho a que el fascismo esté adelantándose cada vez más. Eso es el miedo a la crítica. Y luego también, por otra parte, estuvimos pensando, y es que la cuestión siempre en la sociedad es un poco como ir en contra, ir a lo que impacta, porque antes lo revolucionario era ser feminista, era luchar y era pues todo esto, pero ahora como que ya que íbamos también en nuestra lucha, ahora lo trending, lo guay, entre muchísimas comillas, es todo lo contrario, es volver al conservadurismo, a todo, porque es que esto influye en absolutamente todo, lo podemos ver en música, en la moda, se ve en muchas cuestiones. Entonces yo creo que un poco como que estos dos conceptos de los que he ido hablando un poco es lo que está ayudando al gran auge que está habiendo del fascismo. Y este es un poco lo que tenía que decir, ya está. Pues os toca a los adultos, a las adultas. Empezáis, si quieres, Jesús, empiezas. Gracias por haberme invitado a un sitio donde creo que se puede recoger el optimismo. A pesar de lo que habéis dicho, con lo que hacéis una descripción bastante exacta de lo que se está viendo. No lo tenía estructurado así, pero yo quería recoger lo último que ha dicho, perdonar, soy incapaz de acordarme de los nombres. No pasa nada. ¿Cómo? Andrea. Andrea. Decir, cogerme a la palabra revolucionario. Es verdad, y no eres la primera que lo dices, ni a la primera que se lo escucho. Sobre todo en la juventud, pero también en gente que está en determinadas situaciones. La izquierda no es revolucionaria, la izquierda es conservadora en estos momentos. Nos pasamos la vida diciendo vamos a conservar estos derechos que teníamos. No digo que esté mal, digo que eso es. Lo que rompe con las estructuras ahora mismo es el fascismo. Eso es lo que rompe con las estructuras, eso es lo que llama a la pelea, a la guerra, al no sé qué, al enfrentamiento.
no siempre teórico, sino también práctico. Y eso es lo que estamos viendo y eso va a aumentar. Es decir, yo siempre digo que frente a eso lo que hay que contraponer es trabajo. Y trabajar, hay que construir. No hay que no oponerse en el sentido literal de si sacan un palo, pues habrá que defenderse. Pero sobre todo hay que construir estructuras nuevas. Y construir estructuras nuevas es revolucionario, lo realmente revolucionario. El empuje de la juventud es imprescindible, los demás podemos estar no desde la posición de a mi edad, ¿qué voy a hacer? Sino de la posición de que no podemos ser ni la vanguardia ni nada, pero sí que hay que estar en segunda fila apoyando lo que los jóvenes estáis intentando conseguir. Porque al final el ideal el objetivo es una cosa muy etérea que hay que ir construyéndola. El objetivo es la utopía en la que sea una sociedad justa, donde todos seamos iguales, etc. Pero el objetivo concreto hay que cambiarlo cada día. Y en esa lucha en ese trabajo, a mí me gusta más trabajo que lucha, tenemos que estar todos. Si aprendemos, si recordamos los tiempos, ahora estamos en una situación muy parecida a cuando alguna de las que habéis intervenido habéis hablado de la República, de lo que habéis oído y tal. O sea, en 1931, yo pienso que de aquellos polvos vienen estos lodos, y entonces perdonadme que me voy a retrotraer un poquito más, ¿no? Es decir, en 1931, a lo mejor cambio las fechas, es el final de una serie de dictaduras y dictablandas en España. El rey Alfonso XIII quiere sondear el poder que tenía los partidos monárquicos para seguir manteniéndose en el trono. Convoca unas elecciones municipales en abril, el 12 de abril. El 13 de abril se saben los resultados y hay una mayoría absoluta para los partidos republicanos, sobre todo en las grandes ciudades. Y en los pueblos, que no había sido así, hay un claro convencimiento de que ha habido una manipulación electoral y que los caciques, etcétera, de los pueblos han manipulado los resultados para que allí no se hagan así. El día 14 de abril de 1931, el rey coge las maletas y se larga y se proclama la República. En ese momento no habíamos ganado nada, no habían ganado nada. Habían ganado una estructura, habían llegado a un punto. Quiero hacer hincapié en muchas cuestiones de avance, del voto femenino, en fin, una serie de historias, pero sobre todo en la acción cultural que se emprende desde ese gobierno. Las misiones pedagógicas, la institución libre de enseñanza, etcétera. Podéis leerlo, podéis mirarlo, si no lo sabéis ya. Y hay que estudiar también el pasado para prevenir el futuro, o para dibujar el futuro. En el 36 todo eso acaba, se machaca, hay un golpe de Estado. Hay un golpe de Estado para acabar con todo lo que se había avanzado. Pero los años previos al 36, las luchas callejeras, las no sé qué tal, las provocaciones fascistas, miradlo. Y mirad si os recuerda algo en la realidad actual. ¿Qué pasaba en Europa? ¿Y qué pasa ahora en Europa? ¿Cómo están triunfando las dictaduras, vamos a llamarlas fascistas o como queráis, da igual la terminología? ¿Cómo están triunfando en Europa los regímenes autoritarios, vamos a llamarlo así? Entonces pasaba. O sea, los regímenes autoritarios no son nazis solamente, son mucho más. ¿Qué pasaba en Francia en esos momentos? ¿Y qué está pasando ahora? El golpe de Estado no triunfa y empieza la más sangrienta de las guerras civiles que podríamos imaginar, donde sistemáticamente se machaca al adversario. Acaba la guerra y empieza un régimen de silencio absoluto, de miedo,
de auténtico miedo, donde la gente está en su casa intentando que un vecino no la denuncie. Esa es la terrible situación en la que acaba, o la que empieza. Yo nací en el 54. En el 53, creo recordar, Estados Unidos, bueno, a todo esto Europa al margen. En el 53, creo recordar, Estados Unidos blanquea la dictadura franquista. Dice, bueno, firmamos unos acuerdos, esto no es tan malo, etc. Y hay un ligero cambio, tan ligero en el que yo evidentemente no lo vivía, todavía no lo vivía, todavía estaba en el cobijo de una familia que protegía de la realidad exterior. Cambiamos un duro guante de hierro con el que masacrábamos a la población por un guante de hierro pero forradito con un trocito de tela burda de saco. Y sigue martirizándonos. En el 68, perdonadme que lo esté reflejando un poco desde mi propia historia personal, que es la única manera, yo no soy un historiador, yo no soy no sé qué. En el 68 vemos en la televisión las imágenes del Mayo francés. También fue la primavera de Praga en ese año. Y en ese año hay un lema, una consigna del Mayo francés que dice: levantar los adoquines, debajo está la playa. Lo que voy a decir ahora no lo pensé entonces, evidentemente. Es decir, ¿y en España? Debajo de los adoquines también está la playa. En el 70 y algo, bueno, yo estudié en una escuela pública, sí, donde había segregación por sexos, evidentemente. A partir de los 4 años o de los 3 años los chicos iban a un sitio y las chicas a otro, pero luego fui a un colegio de curas, de becado. O sea, yo era del grupo de los pobres del barrio. A un colegio de curas. Y ese, curiosamente, ahí hice el bachillerato y y la sociedad se movía. Y oí lo del Mayo francés. Y en un momento determinado, cuando yo estaba haciendo COU, tendría 15 años, sexto de bachillerato, cuando yo tendría unos 15 años, un cura nos lleva a unos encuentros de los amigos del tercer mundo. Un cura joven, que no sé si estaba pirado, se había equivocado o era un revolucionario encubierto, porque nos lleva, Amigos del Tercer Mundo era una organización donde el Partido Comunista tenía bastante presencia, pero donde también había mucha presencia de curas obreros y misioneros, en el sentido positivo de la palabra misionero, y bajo el paraguas de hablarnos en un colegio de monjas de los pobrecitos, y perdonadme que lo ponga así, negritos, porque entonces el tercer mundo eran todos negritos. Se vierten una serie de ideas, una serie de cuestiones que a mí me hacen plantearme, decir, ¿no es verdad lo que yo estoy viendo desde ese proteccionismo de la familia, desde lo que me cuentan en el colegio? Es que hay otra realidad muy triste, no en África, no en Sudamérica, no, al otro lado de la esquina, en la puerta de abajo de donde yo vivo. Y para mí eso fue un aldabonazo en cuanto a una cierta conciencia. No puedo decir que ahí de pronto adquirí una conciencia, llamarla como queráis, pero sí que fue el aldabonazo. Y empecé a recordar el mayo del 68. Y empecé a recordar lo que había visto en la televisión. Llegó el 74, así, por nombrar efemérides y maravillosas, y le ponen una bomba al Carrero Blanco. Igual no habéis oído hablar del Carrero Blanco. Carrero Blanco era
previsiblemente, Hay un grupo de música que se llama aquí Carrero Carrero Blanco. Blanco, campeón de salto. pues estupendo, pues dio un salto maravilloso, el camino de la iglesia además, o de vuelta, no lo sé, de la iglesia porque iba a misa, pobrecito. Y eso fue otro espejismo de decir, las cosas pueden cambiar. Han atentado contra el segundo del régimen, contra el presumible sustituto del dictador. 75. Y en 75 se desarrollan un montón de acontecimientos. No solamente aquí, también, por ejemplo, en Portugal. En Portugal, en abril, triunfa la revolución, los claveles, o como se llamara, o como la hayamos llamado. El pueblo en la calle, acompañado por las tropas, por el ejército y hasta los cuadros medios, los oficiales del ejército en la calle y derrocan el régimen. Y es otro aire fresco, decir, sí que se puede cambiar. Perdóname que utilice el sí podemos del grupo político, pero sí se puede. Ahí vimos que sí que se podía. Me voy. Ahí lo Sí, dejo. bueno, decir que luego tenemos el debate, si queréis. Bueno, puedes no acaba Jesús. Sí, vale. Pues ahora tiene la palabra, Palas. Gracias, Jesús. Gracias también por haberme invitado a hablar de nuestra evidencia. Mirad, luego el día que se murió Franco tenía 14 años. Recuerdo que iba cruzando este puente con 2 militantes más, José María López Floro, Maite lo conocía, de una asociación que se llamaba Comités de Estudiantes, que era una asociación como puede ser FADEA, por supuesto clandestina y por supuesto ilegal, ¿no? No también teníamos más, pero íbamos 3. Teníamos 14 años, ya llevamos un par de años militando, desde los 12, y veníamos de una cosa que se llamaba NUDIPO, Núcleo de Dirección Política de la Marcha hacia la Revolución Socialista, que era una especie también como de escuela de militancia, ¿no? Sí, para las pintadas mal nos detenían mucho, se hacía muchas risas. Pero recuerdo que estaba eso también, veníamos ese día se había suspendido las clases, se había llamado Paco Castejón diciendo que se suspendían las clases, y veníamos de una vivienda, donde Fernando Zulaika, que lo conocéis muy los de la universidad de aquí, que era vicerrector de estudiantes. y Asun Gulina, que era su pareja, y otros estudiantes, Flor, no sé qué, no me acuerdo, Flor, os acordaréis de aquellos. Tenían una vivienda en la Almozara que nos la dejaban a los del NUDIPO, ¿no? Asun Gulina, habéis visto este verano, los que estáis en la escuela de militancia de Confluencias. La señora esta feminista y tal, muy radical, muy borraplaita. Bueno. Fijaos que ahora hay gente adulta que deja pisos a los chavales para hacer las casas para hacer las reuniones estas, ¿no? Fijaos qué diferencia, ¿no? Pues no, de eso veníamos. Lo cuento una cosa un poquito ridícula, lo voy a contar, que veníamos diciéndonos unos a otros, veníamos diciendo, oye, tú cuando se haga la revolución, ¿qué vas a ser? Teniente, sargento. Pensamos que la revolución era posible. Teníamos ahí una mezcla, como teníamos 14 años, éramos unos pipiolos, entre los tebeos de hazañas bélicas, que eran unos tebeos que conoceréis vosotros, y la revolución y tal, que era posible, la veíamos posible. La revolución cubana había sido relativamente hace poco, iba a ser, o había sido hace muy poco la revolución en Vietnam, en Laos, en Laos, en Camboya, bueno, era muy posible. Bueno, ¿qué recuerdo tengo yo del fascismo? Pues el fascismo, para unos adolescentes concienciosos y politizados, por utilizar el lenguaje, entonces ese chaval está politizado, ese chico no está politizado, ¿no? Ese tiene conciencia, ese no tiene conciencia. Era represión. Podían detenerte en una manifestación, podían detenerte haciendo una pintada. Si firmabas como las ramas socialistas, más fácil siempre era como MC, ¿verdad, no? Podían matarte también, ¿eh? Javier Verdejo, un camarada nuestro, mataron a Arturo Ruiz, a Javier Verdejo lo mataron en Almería, ahora que está saliendo lo de la corrupción del PP de Almería, haciendo pintada, poniendo pan, trabajo y libertad. Fijaos qué cosa tan inocua, ¿no? Tampoco revolucionaria, pan, trabajo y libertad, ¿no? Arturo Ruiz lo mataron también un año después de que muriera Franco en el 76 en una mani de estudiantes, a Pérez Celespe. Te podían tirar por una ventana
conocéis el caso de Juan de Ruano, pues yo os voy a contar el caso de un camarada nuestro, de nuestro partido, José Luis Cancho. Lo tiraron desde una ventana de una comisaría en Valladolid, 4 pisos. Él lo cuenta muy divertido en una novela que dice: me tiraron porque pensaban que me habían matado, pero lo curioso es que no solo no me habían matado, sino que tampoco me mataron cuando me tiraron. Bueno, pues este chaval lo tiraron y se quedó en silla de ruedas, ¿no? Fijaos ahora que hablamos de tanto sectarismo que hay entre Podemos, entre Sumar, entre tantas divisiones. Fíjate si tenemos entre nuestras divisiones. Y yo en el primer comité central de la Joven Guardia Roja, que de comités de estudiantes en ese grupo nos cazaron por una organización, Joven Guardia Roja. Voté la expulsión del chaval este que habían tirado de un 4.º piso porque no sé qué desviación ideológica era marxista-leninista, pensamiento Mao Zedong, y había que ser marxista-leninista maoísta. Pensamiento Mao Zedong era lo que fijaos que sectarismo teníamos. Bueno, ¿qué más recuerdo yo del fascismo? Pues el miedo, pero la represión, lo hemos hablado muchas veces, Maite, el ver a los guardias civiles aquí del cuartel de Salazar cuando íbamos a las manis, que se ponían con los capotes de los ticones y se les veía el cedme y tal. Para mí no esa es la imagen que tengo del fascismo, que desde luego daba miedo, sin duda, ¿no? Te podían detener, te podían matar, ya digo, te podían tirar por una ventana, ¿no? Sobre todo el fascismo social, el que ibas, que no contabas para nada, ibas a hacer una gestión a la administración pública y te trataban como un perro, ¿no? Los bedeles, que eran todos esos guardias civiles de los institutos, te trataban como una mierda, ¿no? La ausencia de derechos, la ausencia de ciudadanía como una vivencia cotidiana omnipresente, asfixiante. Los bedeles de los institutos, decía, los celadores del centro de salud. Me acuerdo que mi madre me mandaba a coger número al centro de salud, entonces cogías número y te tardaba 3 horas en recibir el médico, ¿no? Yo esperaba que mi madre viniera, claro, tenía 12 años, 13 años, 14 años, 15 años, ¿no? Y el bedel, estábamos todos allí en un local sin luz ni nada que había en la calle del Arrabal, donde estaba antes el centro de salud, y te trataba como un perro, te gritaba silencio, silencio, como si la gente estaba muy tensionada, ¿no? Bueno, daban miedo. Ir a una ventanilla y tratarte como un perro, los vigilantes de la piscina de Balsas, eran unos fachas, eso era el fascismo. Ibas a bañarte, yo me acuerdo que estabas haciendo puntos y te trataban como un perro. Nosotros llevamos entonces una constitución, unos años después, en el bolsillo, esto pasa, es en el 75, pues en el 73, durante 3 años, y cada vez que teníamos algún problema sacamos la constitución y decimos, no tenemos este derecho. Me acuerdo que a mí, por besarnos en un autobús, ¿no te acuerdas? Un policía nos montó un Cristo, la gente nos montamos un Cristo, al final se largó el policía municipal. Bueno, eso recuerdo el fascismo. Pero bueno, y sobre todo recuerdo y acabo el movimiento antifranquista. ¿Qué era el movimiento antifranquista? Pues algo maravilloso en lo que yo tuve oportunidad de participar, ¿no? Con estos curas obreros que nos cazaron a todos, ¿no? Tan pipiolos, ¿no? El sentido de pertenencia a un colectivo, el sentido de trascendencia, de participar en un movimiento que iba a favor de la historia, la solidaridad, la convicción íntima profunda de que uno hacía lo que tenía que hacer cuando se enfrentaba, cuando te detenían, cuando te metían una hostia a la policía, ¿no? El abrazo en común con los demás, ¿no? Esto tiene un poema, Pablo Neruda, muy bonito, que se titula Mi partido, ¿no? Dice, gracias a mi partido, gracias a la lucha común, yo no acabo en mí mismo, sino que acabo con los otros, ¿no? Acabo junto a los otros, ¿no? En definitiva, el antifranquismo es una etapa que me forjó como militante, que entendí y que entiendo todavía que es la mejor manera de vivir, de ser feliz. Y en ese sentido, pues, me alegra mucho, Maite, estoy con vosotros, estar con vosotros, me alegra vivir como vosotros vivís también eso, ¿no? No hay otra manera en la vida nada más que militar, lo comentábamos antes con Xavi, ¿no? No hay otra manera para ser feliz que militar, ser consciente de las cosas, pelear junto a otros. Esto es la felicidad desde mi punto de vista, aunque sea un poco duro que a veces, naturalmente. Para que le toca recoger, por ejemplo. Después. Bueno, pues primero, gracias de verdad por haberme invitado y también manifestar la alegría que siento de ver gente tan joven que utiliza una mañana de sábado para hablar de estas cosas. La verdad es que eso es estimulante, no, la cuestión no está perdida, desde luego va a ir adelante seguro. Entonces, a ver, después de todas las cosas que se han dicho, pues no sé si me quedan muchas más cosas que decir. Yo cuando murió Franco ya estaba trabajando, tenía 22 años, estaba trabajando en un internado y justamente esa noche tenía guardia, es decir, que dormía pues como tutora para acompañar a las chicas, y por la mañana cuando nos despertamos había como un murmullo porque algo había pasado, ¿no? Y entonces pues nos enteramos de que había fallecido Franco. Yo en aquel momento pues militaba pues en un partido un poco más, o sea, los de la joven, pues
En la de los mayores tampoco era muy importante mi militancia entonces en el partido, o sea, tampoco recuerdo, aparte de vender periódicos y esto, no recuerdo muchas cosas. También estaba en un sindicato de maestros y luego sobre todo en la asociación de vecinos. En la asociación de vecinos estaba en la comisión de transportes. En aquel momento la ciudad era pues muy diferente a lo que es ahora. O sea, en nuestro barrio, que era el Picarral, las calles estaban sin asfaltar, los autobuses llegaban fatal, no había ningún servicio prácticamente, las escuelas pues estaban muy segregadas, estaban chicos y chicas, solamente me parece que estaban en aquel momento San Braulio en el barrio y ni siquiera había un instituto. En Zaragoza, cuando yo estudié, había 2 institutos, el Goya para los chicos y el Miguel Servet para las chicas, no había más. Y además segregados, o sea, en el Goya solamente iban chicos y el Miguel Servet chicas. Bueno, pues ya hay 2 fechas también importantes que yo creo que hay que recordar. Una es el 1973, que es cuando falleció Carrero, que era el primer año que yo trabajaba. Me acuerdo que el 20 de diciembre fue cuando teníamos una fiesta con los niños, porque al día siguiente iba a dar las vacaciones, murió Carrero y todo aquello se acabó. Y luego también en el 1974 yo estuve en Ginebra haciendo unas prácticas. Y me acuerdo que fue cuando Franco tuvo una tromboflebitis y lo ingresaron. Y en el periódico más importante de Ginebra, que es el Le Journal de Genève, nunca se había hablado de España. Pero en aquel momento hubo un artículo muy importante que decía que Franco iba a ser el único dictador de Europa que iba a morir en la cama. Y a mí eso me supo muy mal. Pensé que éramos un país que no habíamos sido capaces de, a pesar de todo el esfuerzo, todo el sacrificio de la gente, no habíamos sido capaces de vencer a Franco, o sea, que iba a morir en la cama, como de hecho así sucedió. Y entonces a mí eso, la verdad es que es una cosa que me marcó y me dejó un poco pues impactada. Yo quiero hablaros también pues de la cuestión educativa, ¿no? El otro día escuchaba a David Zuclés. David Zuclés es el que ha escrito La península de las casas vacías, un libro que os recomiendo. Es un chico que está muy de moda, por lo menos entre las personas adultas, no entre vosotros. Pero bueno, David Zuclés ha hecho un podcast sobre el franquismo que se titula 4 heridas, y en el segundo capítulo fue a un instituto de Baeza, a hablar con los alumnos de cuarto de la ESO y de primero de bachillerato para saber qué es lo que sabían sobre Franco. Y de verdad es que da pena, porque aparte de lugares comunes de que hizo pantanos y que hizo cosas bien y que hizo cosas mal, no son capaces de saber el número de desaparecidos que hubo en España durante la dictadura, que fueron más de 115.000 personas desaparecidas así de repente, el número de muertos que hubo en la dictadura. O sea, no son capaces de saber que no se podía manifestarse, la libertad estaba totalmente prohibida, la asociación estaba, o sea, no te podías, todo era clandestino, todo era oscuro, todo era gris, todo eso no se conoce. Dicen que en los institutos no se llega a esa parte de la historia, pero yo creo que tendría que ser una asignatura independientemente de todas las asignaturas. O sea, igual que se establece en un momento la educación para la ciudadanía, pues que en esa asignatura realmente se estudiase y se hablase de esto. El otro día también en la radio escuché una experiencia que me resultó muy impactante. En un instituto, me parece que este era de Guadalajara, habían convenido el profesor de historia y la directora en hacer una experiencia. Entonces, sin nadie saberlo, de repente estaban en clase y en 2 o 3 clases entró un señor vestido de militar y nombró al profesor y a uno de los alumnos y dijo: fulanito de tal y menganita del cual, tenéis que acompañarme, y salieron fuera de clase. Y lo sacó fuera de clase y no dio ninguna explicación más. Y en otra clase hizo lo mismo. Entonces, eso era para significar lo que te podía pasar en la dictadura. O sea, que en la dictadura podían llegar a tu casa, nombrarte y sacarte y no saber tu familia dónde ibas, qué iba a pasar contigo. Entonces, lo que pasó en la escuela esta, en el instituto este, se fueron y los mantuvieron durante 3 horas. Claro, la gente en clase se empezó a preocupar muchísimo porque nadie daba explicaciones. Incluso mandaron pues con el móvil, mandaron a sus familias diciendo: pues esto es lo que ha pasado, no sabemos qué está sucediendo, por favor, a ver qué... Y entonces las familias fueron a la policía local fue al instituto
y ya les explicaron lo que había pasado. Entonces, esto lo cuento en el sentido de que ya es un poco lo que podía suceder y que la educación nos está ocupando de realmente tratar estos temas en profundidad y decir pues que Franco fue un asesino, un traidor y también que acaparó muchísimo dinero, y todo esto no se sabe, y esto está documentado y estudiado por historiadores que se han preocupado de estudiar esto. Entonces, no sé, a lo mejor es un poco, no sé si esto es lo que esperabais escuchar de mi experiencia como en ese momento, pero sobre todo la alegría de que vosotros estéis aquí y que esto va a ir adelante, seguro. Bueno. Hola, pues yo soy Xavi. Ya veo que lo de los 2 minutos era... Bueno, yo primero quería dar las gracias por la invitación, porque me parece además el tipo de encuentros estos intergeneracionales, donde sobre todo vosotros y vosotras podáis aprovechar la experiencia y sobre todo los errores que hayamos cometido, porque eso es bastante importante. Yo espero aprender también algo y de hecho ya he aprendido escuchándoos un poco, pero en todo caso agradezco la invitación. Espero que sea útil lo que voy a comentar, porque si no, no tendría mucho sentido. El problema que tenemos la gente ya mayorcetes es que, oye, me dejas hablar, pues te vas a enterar, ¿no? Espero no hacerlo. Voy a empezar con una cosa que es que escribía García Márquez en Amor en tiempos del cólera, que la memoria del amor dice, joder, voy a eliminar todo eso malo y voy a magnificar, perdón, lo bueno, ¿no? Entonces yo espero que sí que voy a filtrar o intentar filtrar mi verdad, la verdad de lo que yo viví, y también quiero intervenir pues señalando lo que me parecen ahora errores, ¿no? Entonces que igual es más útil, porque, bueno, yo tenía preparado una cosa, por si no, como no lo ha explicado Maite, pues lo digo yo vengo aquí porque fui un insumiso encarcelado, ¿vale? Entonces eso me parece que vaya por delante, era la democracia, estábamos en el año 90 y tantos, pero eso es por lo que yo estoy aquí. Sí que voy a nombrar dos o tres cositas de la experiencia antifranquista, porque yo tendría entonces un poco menos que José Luis, y yo recuerdo que no iba a haber clases, y yo quería dar clases, ¿vale? Porque no me parecía motivo la muerte de Franco como para suspender las clases, ¿vale? Y luego me tocaron un par de episodios que han sido un poco históricos. Uno es Montejurra, con un grupo de fascistas internacionales defendiendo, no sé si sonará, aunque se ve mucho ahora en las fotografías, la cruz esta del aspa de San Andrés, que la lleva mucha gente también. Entonces ahí estaban apostados frente, o sea, defendían el reinado del rey Sisto frente al rey Javier, que era el carlista. El carlismo es una cosa que yo vengo de Navarra, pues es importante. Eso me tocó vivirlo y he escuchado el ruido de las ametralladoras. Murieron 2 personas. Y otra en San Fermín, que me tocó estar en fiestas de San Fermín, y de pronto la Policía Nacional entra en la Plaza de Toros disparando con el gobernador civil, las autoridades militares, las eclesiásticas y todas habidas y por haber en la Plaza de Toros en una corrida de toros, y ahí murieron 2 personas. Yo hace 30 años, que es lo que pensaba de contar, hace 30 años acababa de salir de una huelga de hambre de 21 días, en la que perdí unos 14 kilos de peso aproximadamente, ahora tampoco me vendría mal, y estaba encarcelado, estuve durante 1 año encarcelado en la prisión provincial de Torrero, ¿vale? El motivo, pues mi negativa expresa al cumplimiento del servicio militar, ¿vale? Mis profundas convicciones pacifistas, como me dijo el juez que me condenó por escrito, me dijo, usted tiene unas profundas convicciones pacifistas, pues me llevaron a tomar la opción de la insumisión. Y eso es lo que hice. No lo hice solo. Yo creo que a lo largo de 10-15 años pues habría unos miles de jóvenes que pretendíamos, ante unas leyes injustas, como era el servicio militar obligatorio solo para chicos, digamos, tomamos la opción de la desobediencia civil. Hacíamos un acto expreso, público, pacífico, colectivo, donde decíamos, vale, quiero que me apliquéis la ley. Y la ley implicaba pues detenciones, juicios y cárcel. Este acto, digamos que partía de una premisa fundamental, que es la lectura que hacía la sociedad de este tema.
¿Qué es lo que nos llevó por ejemplo, a tomar la elección de la insumisión y la desobediencia civil? ¿Qué es lo que nos llevó a preferir la cárcel que el servicio militar obligatorio o la prestación social sustitutoria? En general pensábamos que la sociedad estaba plenamente de acuerdo con nosotros, tanto en considerar el servicio militar obligatorio como algo aberrante, como las consecuencias que tenía. Luego, si acaso, intentaría explicar alguna en el debate más cosas. Como han surgido muchas cosas, yo me quedaba así un poco, sobre todo con algunas intervenciones de las chavalas. También percibo que hay un montón de chicas, que lo hemos comentado antes, y muy pocos chicos. Y yo, digamos que yo creo que hoy habría que, para mi gusto, habría 4 temas de debate importantes, ¿vale? Que serían uno, ¿por qué llamamos, qué es lo que queremos decir cuando decimos fascismo o antifascismo? Esa sería una primera pregunta, para mi gusto, muy importante. Porque yo veo claro que, por ejemplo, todos estos grupos de extrema derecha, que a mí me han pegado, Fuerza Nueva me pegó. O sea, estos que se manifestaban un día 700, el Vito Giles, en otra dinámica y tal, eso los veo claramente que quieren volver a un pasado. A un pasado, bueno, si veis ayer lo del 20N con esas misas y todo esto, yo creo que eso se están diciendo, oye, quiero el aguilucho, quiero Franco, quiero todo lo que había con Franco. Eso, para mi gusto, no digo que no sea importante y que sea gente peligrosa, porque además se emplea muchas veces la violencia física, no solo la verbal, no solo el racismo, no solo la homofobia, no solo todas las fobias habidas y por haber hacia los pobres, hacia... Pero bueno, aquí yo creo que de lo que estamos hablando igual es de otra cosa, que es de Vox y de partes del PP, no solo de los partidos, sino de las personas de la sociedad que simpatiza con todo eso. Entonces yo creo que está bien, a ver, afinar también en el lenguaje. O sea, cuando llamamos a una cosa fascista, yo ya sé, los que reivindican a Hitler, los que reivindican a Mussolini y los que reivindican el franquismo son fascistas. Aquí estamos ante otra cosa. Yo creo que es extrema derecha, se les puede llamar, porque son extrema derecha. Se sitúan ahí, además. Entonces, a mí mi impresión, voy a nombrar un autor que se llama Pablo Stefanoni, que tiene un libro que se titula La rebeldía se nos volvió de derechas. Me parece interesante las reflexiones que hace este autor, porque él dice, yo creo que la izquierda nos hemos vuelto perezosos, vagos. Tenemos que estudiar más, tenemos que profundizar más por qué sectores sociales apoyan a la extrema derecha. ¿Por qué? No nos van a valer, y enlazo con lo anterior, el discurso de antes igual no nos vale ya. Entonces tenemos que reflexionar un poco más profundamente. El Pablo Stefanoni nos da muchos datos, porque claro, es que no es ni siquiera el neoconservadurismo de los 90 con la Margaret Thatcher que proponía recortes sociales, es otra cosa. Aquí te viene un gacho de derechas y te dice, perdona, yo estoy en contra de la igualdad y de la justicia social. Milei lo dijo cuando firmaron la Carta de Madrid. Dijo, la justicia social es una mierda. ¿Vale? Eso también la Ayuso coge ese lenguaje. Entonces, ese tema para mí, yo creo que es importante. Tendríamos que profundizar más en varias cosas de qué malestares sociales hay. A ver, Stefanoni diría, nuestro discurso de izquierdas es pesimista, claramente pesimista. Nos imaginamos un futuro como mínimo distópico o empeorante, no sé. Hay cosas que son criticables del malestar que existe en la gente que nosotros como gente de izquierdas no le estamos dando salida. Y podemos. Uno es la vivienda, claro. Si no hacemos cosas, la otra gente sí las hace. Yo el otro día escuché a Figaredo en el Congreso y se basó en un informe de la UGT. Es que yo ni siquiera igual no me he leído el informe de la UGT, él se lo ha leído. Eso es importante. Segundo punto, para mi gusto, muy importante, es el feminismo. Para mí, el feminismo se ha convertido en un elemento para la izquierda fundamental, imprescindible, donde nos jugamos hasta los votos, según el tipo de medidas que se implanten o no. A ver, el feminismo para mí, yo creo que tiene una mayoría social ahora mismo en las mujeres, claramente, y una mayoría social en la sociedad. Ahora, la pregunta, y aquí voy a seguir un poquito a una feminista que se llama Clara Serra, no sé si la conocéis, dice,
¿podemos llegar al 99%? Es decir, a toda la sociedad del feminismo. Dice, coño, perdón. Vox, el 73% de sus votantes son hombres. Esto ha salido aquí en el debate. Los chicos, aquí mismo se ve, siguen ahora más a la derecha. ¿Qué es lo que puede hacer el feminismo? Que además yo creo que tiene el punto de lucidez, de pensamiento y de acción para mejorar. Tiene que dirigirse a los hombres, desde mi punto de vista. Lo voy a dejar aquí porque creo que el feminismo puede dar cabida a... Tiene que utilizar, para mi gusto, un discurso que sea integrador con los hombres. Lo que ganamos los hombres con el feminismo. Porque si solo utilizamos un lenguaje que sería el hombre es un enemigo a batir, pues efectivamente, la extrema derecha, ¿por qué tenemos que dejar todo ese campo de los hombres a la extrema derecha? ¿Por qué? Esto lo dejo aquí. Con Clara Serra. Y tercer punto que me parece importante, yo creo que hay que recuperar la fraternidad, la solidaridad y, igual suena muy cristiano, que yo no lo soy, el amor al prójimo. Y me voy a explicar. Explicaba el Enrique Juliana, que me parece que en el centro lo habéis traído varias veces y me parece un periodista, explicaba lo que el Papa, cuando no era Papa, el Prevost, antes de ser elegido como Papa, polemizó con el vicepresidente de Estados Unidos, con el Vance, que es en torno a una idea, y lo vais a entender perfectamente, bueno, igual estamos hasta de acuerdo con el Vance. Vance, ¿sabéis que se hizo católico? No fue católico bautismado cuando nació, sino que se hizo católico a los 35 o 40 años, ¿vale? No sé si tiene 48 ahora. Me parece que lleva 10 años de católico. Entonces, él hace una lectura de lo que es el amor al prójimo, hace una lectura en círculos concéntricos. Es decir, primero los míos, luego los de un poquito más allí, y luego si acaso, si nos sobra mucho, a todos los demás que vengan. Claro, tanto el Prevost como el antiguo Papa Francisco tercian en esa conversación y dicen, no, perdona, el amor al prójimo es el amor a todas las personas, también a los inmigrantes, claro. Bueno, pues esa recuperación a mí me parece importante en el discurso. Y una última, que me voy a basar en Nacho Zelaya, no sé si lo seguís por las redes. Creo que es una persona católica comprometida, y ya insisto que yo no lo soy, porque he oído lo del movimiento laico, no pasaría nada, podría ser creyente, ¿no? Pero surgió un debate en las redes también, y lo habéis sabido seguro muchísimo más que yo, que no tengo más que Facebook y poco más, que es en el instituto que aparecieron pintadas de Viva Franco, me parece que era, y por supuesto Muera el perro Sánchez, claro. Entonces, él ha sido educador, se ha jubilado como ella. Él plantea, digamos, qué es lo que se puede construir en los centros de enseñanza y a partir de qué cosas. Entonces, yo creo que le apuesta por volver a que sea una escuela de ciudadanía, pues va a sonar, y luego versiones o digamos, intentos de lo que sería el apoyo mutuo o el protagonismo de la gente joven en los propios institutos para hacer frente a estas cosas, porque si no, yo creo, acabo ya aquí y lo voy a dejar así un poco planteado, y si alguien quiere profundizar tanto en la insumisión como en estos puntos, que para mí, a ver, yo no tengo claras estas ideas, pero creo que supone un avance. Sobre todo es que igual la izquierda estamos dejando, por pereza, porque no hay renovación, ¿vale? Un campo a la extrema derecha que, ¿por qué? Si nosotros siempre hemos propuesto la liberación de las personas y de las relaciones y de lo que haga falta, ¿por qué tiene que enarbolar esa bandera a la extrema derecha? ¿Por qué? ¿Por qué se la dejamos? En el caso del feminismo me parece más notorio. ¿Por qué? No sé. Hay una página que yo he seguido un poco con estos artículos, que publican cada mes artículos de opinión, que os lo voy a decir también, que es pensamientocrítico.org, que a veces viene bien pues, para las reflexiones. También quería decir que con el tema de la insumisión, y acabo aquí ya porque si no me parece que... tenéis un libro y una que se llama Zaragoza Rebelde, que en la ciudad yo creo que coge muchas cosas, no igual tanto el antifranquismo como el periodo, digamos, hasta la actualidad.
donde podéis consultar todo tipo de movimientos que ha habido en la ciudad. O sea, la insumisión para mí sería, claro, os podría estar aquí hablando muchísimo tiempo de la insumisión y no sé si merece la pena en el marco que estabais teniendo en los debates, ¿vale? Y ya está. Y muchas gracias. Gracias.